Muy buenos días, familia, Amor y Vida a las Naciones, amigos y hermanos que nos acompañan durante esta mañana en este servicio dominical. Es una bendición para nosotros, una vez más, estar aquí con ustedes, llegar a sus casas a través de la palabra que el Señor ha colocado para bendecirles en este día como familia y como iglesia. Les invito a que allí donde están, inclinen su rostro, se una en una oración, invitando al Señor para que Él sea el que nos hable y el que nos ministre en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu presencia. Gracias por haber cuidado nuestras vidas durante esta semana. Gracias, Señor, porque nos has guardado de malas noticias. Has guardado los niños, has guardado los jóvenes, has guardado las parejas, has protegido la familia. Has traído provisión en medio de la escasez, en medio, Señor, de la carencia de empleo. Tú has estado allí, Señor, proveyendo de tantas maneras. Has estado guardando la salud de tus hijos también, Padre. Y por eso en esta mañana hay gratitud en nuestros corazones. Y en este día, Señor, queremos disponernos para adorarte, para que nuestras casas se conviertan en santuario de adoración, Señor, de oración para ti. Gracias te damos por cada persona que ya se ha conectado, Señor, a este tiempo. Y oramos, Espíritu Santo, que tú seas guiándonos y enseñándonos por tu Espíritu Santo todas las verdades que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que estuvieron con nosotros conectados el domingo pasado, iniciamos una serie sobre los últimos tiempos, los últimos acontecimientos. Y estuvimos hablando de algo muy importante, como fueron algunas señales que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra que irían a suceder antes de su regreso. Si es cierto que la Biblia no nos dejó, Jesús no nos dio ni un día, ni el día ni la hora cuando van a venir, sí, aunque muchos falsos profetas han tratado de dar horas, pero han fallado porque Dios no los dejó. Sí nos dejó algunas señales, pero el primer acontecimiento futuro, profético, que el Señor dijo que iba a suceder, y que el mundo iba a experimentar, tiene que ver con el regreso de Él por su iglesia, que lo conocemos como el rapto de la iglesia. Me llama la atención que mirando los primeros dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor da algunas características que se iban a ver en la vida de la iglesia en los últimos tiempos. Y quiero introducir esta temática en esta mañana, reflexionando un poquito sobre eso. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dijo, lo primero que Él dijo, la primera característica que Él dijo es que en los últimos tiempos la iglesia iba a estar llena de personas que iban a perder el primer amor. Primer amor. Tal vez van a la iglesia por compromiso, porque tienen que hacer alguna cosa, o por hacer sentir bien a alguien, pero no porque ese es su amor. No hay un amor, no es prioridad, no hay un amor ferviente por el Señor. Y dice la palabra que eso iba a suceder en los últimos tiempos. Una segunda característica que encontramos también que el Señor nos dejó aquí en Apocalipsis es que dice que la iglesia en los últimos tiempos se iba a contaminar muy fácil. Y eso es lo que se ve. Cuando uno lee las primeras cartas de la Biblia, los evangelios y las cartas apostólicas, uno lo que ve en la iglesia, en los cristianos, por supuesto con sus excepciones, pero la mayoría era un temor a Dios, ¿sí? Un deseo de agradar a Dios, un deseo de serle fiel al Señor. Y no solamente las cartas, es lo que hemos recorrido un poquito de más años en la vida cristiana, es lo que uno ha visto, por ejemplo, en las personas que nos discipularon, en las personas que nos ganaron para Cristo. Uno veía en esas personas un compromiso, un amor, un celo por Dios, pero muy lindo, de agradar a Dios, de cuidarse,
de cuidar la fe, de cuidar esa vida cristiana. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos la iglesia se iba a contaminar muy fácil. Muy fácil iban a negociar sus valores, sus principios. Sí. Ya es muy normal hoy, dolorosamente, que muchas parejas que casamos van al matrimonio habiéndose acostado antes con sus novios, porque se han dejado contaminar. Muchas personas que aún para poder adquirir un trabajo tienen que mentir, decir lo que no es. Eso es dejarse contaminar. Se usa la mentira, el engaño, una cantidad de cosas, ¿verdad? Y ya es muy fácil, tú ya no sabes si este es cristiano o no es cristiano. Si sigue a Dios o no sigue a Dios, porque en su manera de vivir no hay diferencia. No hay diferencias, ¿verdad? No hay un impacto. No es impacto de la iglesia primitiva. Ya si te acuerdas de cómo llamaban a los cristianos del primer siglo. ¿Te acuerdas cómo lo llamaban? Los que trastornan al mundo. Donde llegaban los cristianos, los discípulos con la iglesia y dicen, aquí vienen ¿quiénes? Los que trastornan al mundo con su vida. ¿Sí? Y ahora dicen, estos cristianos están trastornados por el mundo. ¡Wow! Aquí vienen los trastornados por el mundo. Tremendo, sí. Lo que viven, difícilmente se encuentra una diferencia. Eso iba a pasar en los últimos tiempos, dice la Escritura. Pero también dice el Señor allí en estas cartas dejó escrito que en los últimos tiempos los cristianos también iban a entrar, lo que Jesús dijo en las señales, que se iba a enfriar el primer amor. También iban a entrar en una pérdida de amor por la presencia de Dios. Tal vez por eso los apóstoles, guiados por el Señor, ya en los últimos tiempos exhortaban a la iglesia y le decían, no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbres, sino que se deben exhortar los unos a los otros, recordando que este día del cual estamos hablando hoy se acerca. Parece que ya los apóstoles percibían ese espíritu, ¿verdad? De pérdida del amor, y dice, iglesia, manténgase firme. Ni siquiera van a la alabanza. No, vamos ya a la administración, ya cuando vayan a orar. Es que se ha perdido la presencia de Dios. La alabanza no les interesa. Van a la predicación, o unos van a la alabanza, pero no les interesa nutrirse con la palabra. Y se van. No, eso está muy largo. Eso ya se alargó mucho, pero no tiene problema meterle 2 o 3 horas a una película. No hay problema. Entonces, pero eso simplemente es lo que dice la Escritura, que así iba a pasar con la iglesia en los tiempos. Eso iba a pasar con los creyentes en los últimos tiempos. Y lo último dice que no solamente habría pérdida de amor por la presencia de Dios, sino también por ganar a las almas. El amor por las almas se iba a perder. Y eso es una realidad. Hoy en día, la iglesia evangeliza menos que antes. Oiga, era impresionante. Yo me acuerdo de los primeros años de vida cristiana, impresionante, que uno terminaba el culto y se le acercaban los hermanos. Pastor, mire el que traje hoy. Pastor, mire, le presento al vecino. Pastor, le presento al amigo que lo traje hoy. Mucho gusto. ¿Y cómo te sentiste? No, transformado. ¡Qué bendición! Ve, esa era una cosa bonita que uno veía en muchos cristianos, ese amor de compartir y hablar de Cristo, de poner sus casas a disposición del Señor, del servicio del Señor, de dejarse usar, de descubrir cuál es su don para servir al Señor. Hoy la gente, los cristianos, no saben mucho inclusive. Saben qué don tienen, qué llamado tienen, todo lo tienen claro, pero han perdido el amor por servir al Señor con esos dones. Y dice la Biblia que esa era característica de los creyentes de estos últimos tiempos. Pero mirando la Escritura, vemos a un Dios tan bueno, tan misericordioso, que dice, Señor, no. Yo como que no quiero, esa no es la iglesia que yo quiero llevar. Esa no es la iglesia por la que yo quiero venir. Entonces le voy a dar una oportunidad más. Y dice que en los últimos tiempos va a haber una visitación espiritual, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, para que los cristianos se vuelvan a avivar. Los que en realidad quieren irse, se van a dejar avivar por el Espíritu Santo, porque Dios quiere llevar
un pueblo lleno del Espíritu Santo. Sin mancha y sin arruga. Preparado. Y nos prepara el Señor con su presencia. Entonces, vamos a entrar en esta mañana a mirar directamente en qué consiste este rapto. Pero antes permítanme decirles que el ánimo de preparar esta serie futura sobre estos eventos futuros no es el de traerle pánico no es el de traerles sustos, de asustarlos, no de ponerlos allí a temblar de miedo. El deseo de esto es que quitemos vendas que hemos tenido, cosas que no hemos estudiado. A mí personalmente lo digo, yo he tenido que volver nuevamente a estudiar esto de nuevo y he descubierto y estoy descubriendo cosas nuevas. Entonces la intención de compartir esta serie no es para asustar a nadie, sino para que nos afirmemos. Y para orientar la iglesia. Para orientarnos, nos ubiquemos en qué tiempo estamos, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos van a venir falsos profetas y falsos maestros para engañar a la iglesia. Y tenemos que tener a la iglesia bien ilustrada y también bien afirmada, bien cimentada en la Escritura y preparada para servir al Señor, pero también desafiada para, el tiempo que tenemos aquí. Tenemos que aprovecharlo como lo tenía la iglesia primitiva cuando entendieron este acontecimiento del rapto de la iglesia. Y los cristianos decían, hoy puede venir el Señor. Se levantaban y decían, hoy puede venir el Señor. Así que hoy yo voy a vivir el 100% para Dios. Esa era la constante de los cristianos del primer siglo, preparados para servirle. Entonces vamos a leer algunas escrituras que nos ilustran en esta mañana y nos ubican frente a este acontecimiento. Por favor, ¿nos quieres colaborar? Yo creo que una de las cosas es que pues debemos enseñarle a la iglesia, porque este es un tema que muy poco se ha trabajado en las iglesias, incluso nosotros lo teníamos postergándolo para hablar de esto, pero viendo que en este momento con tantas redes mucha gente dice cosas y entonces los mismos cristianos están confundidos, que no, que es que este es el anticristo, que es que el otro es esto, incluso muchas predicaciones, y por eso pues creo que es la responsabilidad de nosotros como pastores. Así es. Orientar la iglesia. Ya que dice eso, anoche un líder de la iglesia me llamó, pero gracias a Dios que es una persona madura, y dijo, pastor, antes de yo compartirle esto a mis redes, a mis discípulos, yo quiero compartírselo. Me compartió el video de un tipo por ahí, en un video que está rondando, donde dice que ya apareció el anticristo, que ya es el anticristo. Eso es mentira, porque el anticristo se va, como lo vamos a ver, que en 3 semanas, en 2 o 3 domingos vamos a llegar a este tema, como es la tribulación. Es allí donde se va a manifestar el anticristo. Ahora estamos viviendo, son tiempos de prueba, no de tribulación. La tribulación viene. Lo que viene, el Señor por su misericordia quiere que la iglesia nos guardemos de eso, nos va a llevar antes de ese tiempo. Pero es allí donde el anticristo se va a manifestar. Entonces, de estos temas, iglesia, vamos a estar compartiéndolos, si el Señor nos da vida, en los domingos que tenemos por delante. Vamos a leer una escritura que nos ubica en esta mañana en este tema del rapto de la iglesia. ¿En qué? Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 51 al 53. 51 al 53 dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados.
hasta el 53. 53. Porque lo incorruptible tiene que revestirse de lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Muy bien. Allá hay una cosa que tiene que ver con esto. Dice que va a venir como un abrir y cerrar de ojos. Eso así. Cierre los cuantos se demora cerrando y abriendo los ojos. Así va a ser la venida del Señor. Lo que quiere decir que estamos en cualquier momento. En cualquier momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Al 17 dice: Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que a nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y por último, Filipenses 3, 20 al 21 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sean como su cuerpo glorioso. Ya está hablando como el cuerpo de Jesucristo, correcto. Mediante el poder con que somos a sí mismos. Con que se somete a sí mismo. A sí mismo todas las cosas. Mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Estos tres pasajes que hemos hablado no quieren ser los únicos, hay otros pasajes más pero estos son los pasajes centrales de este evento, como es el rapto de la iglesia. Y ese pasaje entonces nos habla de varias cosas. Habla de una trompeta. Qué interesante que esa trompeta solamente la van a escuchar los cristianos. ¿Ves? Porque esa trompeta de la que habla acá no es de las 7 trompetas apocalípticas de la que habla Apocalipsis, porque la trompeta del Apocalipsis será una trompeta de juicio. La trompeta para que entienda, iglesia, de esa trompeta que te habla Apocalipsis será una trompeta de juicio. Mientras que esta trompeta del que está hablando aquí es una trompeta de reunión, de convocar. Qué bonito, ¿no? Convocar a través de esa trompeta. Jesús va a venir, los ángeles van a tocar la trompeta y van a comenzar a convocar a los creyentes. Y vamos a mirar entonces rápido. De un incidente, sí, de unos misioneros, y entonces ella estaba cumpliendo años, y entonces el esposo le contrató unos mariachis. Y entonces apenas empezaron a tocar los mariachis, entonces ella se despertó. Mi amor, llegó Cristo. Estaba pendiente de la trompeta. No se olviden que mi esposa también es paisa y tiene muy buenos chistes. Exactamente, eso va a ser, esta es una trompeta de convocatoria. Ajá. Sí, pero ahora usted dirá, bueno, pero eso es lo que dijeron los discípulos. Pero vamos a mirar la promesa de este evento anunciada por el mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 de San Juan.
ya que lo podemos mirar allí rápidamente. Juan 14. San Juan 14. Para los que tienen Biblia en sus casas, yo les animo como el 14, 2 y 3. Como les dije el domingo pasado, acérquense los domingos con su cuaderno, con su Biblia y con su lápiz, para que de esta manera usted pueda ampliar esto en sus casas durante la semana. ¿Qué dice? En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. Qué bonito eso, ¿no? A mí me llama la atención eso. Él va a venir personalmente. Eso no se lo va a delegar a nadie. Pero Jesucristo lo anunció. Digo, yo voy a volver. Pero también lo anunciaron los ángeles. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. 1, 10 y 11 de Hechos. Capítulo 1. 10 y 11. En estas conferencias estamos buscando muchos pasajes porque esta es una serie temática, no es una serie expositiva, donde tomamos un solo pasaje y nos enfocamos en un solo pasaje. Pero aquí estamos dando toda una información temática, una enseñanza temática. Los ángeles, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, Jesús. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Bonito, ¿no? Jesús ya había resucitado, ya había comido con los discípulos. Más adelante vamos a ampliar un poquito más este concepto. Y ahora llegó el tiempo de levantarse. Y a los discípulos les pareció bien bonito verlo alejarse. Pero al mismo tiempo de preocupación, ¿y ahora qué? Y los ángeles en ese momento les quiere recordar esa promesa de Juan que ya Jesús le había dado. Que tenemos los seres humanos, tenemos un problema, y es que olvidamos muy fácil, ¿verdad? Le dice, pero mire, recuerden que ese Jesús que están viendo ir, pronto va a venir por ustedes. Y ahí sí los discípulos entendieron esa palabra y estuvieron dispuestos a ir a la cruz. Muchos apóstoles de sus discípulos murieron crucificados como Jesús, por esa verdad, por esa promesa de que el Señor les había dado, de que iba a volver. Entonces, de esa seguridad se nutría la vida espiritual de la iglesia primitiva. Jesús mismo vendrá personalmente. Y esta es una tarea que ni siquiera se la delega a los ángeles. Es una tarea que dijo, yo voy a darme el privilegio de ir personalmente. Impresionante. Es Jesús, es con Él que nos vamos a encontrar en las nubes, que podría suceder cuando terminemos esta enseñanza o en el transcurso de esta enseñanza, porque como miramos el domingo pasado, no hay señales que esperar, no hay señales que se tenga que esperar que se cumpla para por eso se dice que esta venida de Cristo, que Jesucristo va a venir personalmente, y es una venida inminente. ¿Por qué es inminente? Porque puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. No hay una señal entonces que lo detenga. Solo hay una sola cosa que me llama la atención, que si no ha venido, es por eso. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Y ese pasaje dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y permítame, iglesia y hermanos queridos, decirles en esta mañana que yo creo que esta paciencia está más enfocada ni siquiera al incrédulo, sino a la iglesia.
sino a la iglesia. Porque Él ve una iglesia, como estudiamos de la iglesia Apocalipsis, que han perdido su amor por las almas. Y el Señor dice, iglesia, despierta. Por eso va a traer un nuevo despertamiento, para que le podamos hablar a los vecinos, para que le podamos hablar a nuestros familiares, para que le puedas hablar al novio, a la novia, porque le puedas hablar a tu profesor, a tu compañero de estudio, a tu compañero de trabajo, porque somos detectives secretos. Nos hemos convertido como cristianos de detectives secretos. Detectives secretos. Y dice que lo único que lo detiene es la paciencia. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Amigo que nos escuchas en esta mañana, si tú estás allí, si alguien te invitó a que te conectaras a este programa de hoy, créemelo, que esa es una invitación de Jesús porque te ama. Y porque está esperando que tú le conozcas, que tú le abras tu corazón, tu vida, para que Él sea el Señor de tu vida personal, perdone tus pecados y te prepare para servirle. Este es un llamado, porque lo único que detiene ese regreso es su amor por los perdidos. Podríamos llamarlo así, amor por los que no conocen, por los que lo están rechazando, amor por aquellos que se burlan de Él y de sus enseñanzas, amor por los creyentes que despierten a cumplir y hacer su obra acá en la tierra. Entonces, lo primero que estamos mirando es la promesa, pero miremos el propósito. Y ya leímos el pasaje en 1 Tesalonicenses 3, 13 al 17, en Corintios también lo leímos ya, como también Filimón, y en ese pasaje que leímos, en el versículo 16 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, miremos el orden, dice que Jesucristo vendrá al aire. No va a pisar en su primera venida la tierra, en el aire y los creyentes. Ahora miremos cuál va a ser el orden de ese rapto de la iglesia. Lo primero que dice en el versículo 16b de 1 Tesalonicenses capítulo 4 es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya leímos con tanto detalle como nos lo da 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? El pasaje que leímos de 1 Corintios 15, 51 al 58, dice que nuestros cuerpos van a ser tan transformados que nos vamos a ser levantados. Los muertos van a resucitar con cuerpos como el de Jesús, como el de Jesús. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la pregunta es, ¿con qué cuerpo van a resucitar? Y rotundamente, categóricamente lo dice la Escritura, con el cuerpo como el de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Con el mismo cuerpo con que resucitó Jesús. Con ese mismo cuerpo van a resucitar. No importa cómo murieron, si fueron ahogados, los atropelló un carro, se envenenaron, yo no sé, le dieron veneno, no sé cómo murió en un accidente en avión. No importa cómo haya muerto, va a resucitar, si es cristiano, con un cuerpo glorioso, transformado, nuevo, como el de Jesús. ¿Y cómo era el cuerpo de Jesús? Cuando me puse a pensar en esto, sí que me llamó la atención. Y en primer lugar, el cuerpo de Jesús resucitó sin sangre. Cuerpo sin sangre. ¿Cómo les parece? Porque Jesucristo resucitó para no volver a morir. Y los cristianos que van a resucitar para no volver a morir. Van a resucitar para vivir por toda una eternidad. Y esto es impactante. Esto solamente lo entienden los científicos cuando saben el valor y la función de la sangre. Se darán cuenta de esto. Así que es muy fácil para los científicos. No sé cómo hay científicos ateos mirando todas esas maravillas, esa grandeza de todo este misterio, ¿verdad? Entonces, como el de Jesús, sin sangre. Pero también les animo, los que piensan que la ira... Ay, no, qué pereza que Cristo venga, aquí estoy tan rico, esto aquí la estamos pasando tan chévere acá, como se dice. ¿Saben?
Y esa vida ya va a ser, parece que eso va a ser muy aburrido, solamente como que vamos a estar cantando. Olvídese, está muy mal informado, no ha leído la Biblia, no se ha entrado a mirar estas temáticas, porque lo que nos espera ya es un verdadero servicio. Vamos a estar pero bien activo, y de eso prepárense, porque vamos a estar hablando el próximo domingo. ¿Ves? Cuando hablemos del tribunal de Cristo, que será el tema del próximo domingo. ¿Qué vamos a hacer en el... Oiga, podían comer. ¿Qué fue lo que primero hizo Jesús al resucitar? Los discípulos ya decepcionados porque su líder había muerto, no se había defendido, etcétera, los había engañado. En otras palabras, para ellos era como un farsante que no le había cumplido, que no iba a transformar. Él pensaba que era el líder político que les iba a acabar con el imperio romano y iba a establecer un nuevo gobierno, y ese líder aquí nos facha. Y entonces estaban en sus cosas, y Jesús resucitó. Y qué espíritu tan pastoral de Jesús. Se fue a buscarlos. Se fue a buscarlos donde estaban. Y mientras los regresaban de donde estaban pescando, cuando llegaron, ya les había hecho desayuno, les había asado pescado. Y comió con ellos. Vamos a tener cuerpos gloriosos transformados, que van a estar exentos de pecar, pero no de comer. No de comer. Por eso quiero decirles que en el cielo, prepárese, en el cielo vamos a comer. Vamos a comer. ¿Ves? Porque vamos a venir acá después de 7 años a reinar con Jesús, y pues para reinar 1000 años tenemos que comer. ¿Verdad? Entonces la vida del cristiano, la vida que tenemos hacia adelante, es la vida más fascinante. La verdad es que cuando uno entiende esto, no hay razón para uno dejarse apartar de Dios, para uno alejarse de Dios. Creo que esta palabra nos debe acercar, iglesia, más a Dios, a enamorarnos más de ese Jesús que por su misericordia ocupó nuestro lugar en la cruz, por nosotros en la cruz. Entonces Jesús se resucitó con su cuerpo sin sangre, podía comer, pero oiga, otra cosa tremenda, podía materializarse y desmaterializarse. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, lo que quiere decir que ese cuerpo resucitó con tanto poder que se podía hacer en un momento visible y en otro momento invisible. Por eso a los discípulos estaban encerrados, llenos de temor, que los que habían crucificado a Jesús lo iban a venir por ellos, así que tenían herméticamente las puertas bien trancadas, bien cerradas. Y la sorpresa de ellos, que estando en eso, de un momento a otro, Jesús ¡pau!, se les apareció en el centro. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino? Con ese poder nos vamos a resucitar. Con ese poder, Hijo de Dios, tú que te estás cuidando y preparando para la venida de Cristo, tú que le has abierto tu corazón a Cristo, con ese poder te vas a levantar. Y tú, amigo que nos escucha por primera vez en este día, también tienes esa oportunidad de que sea que mueras, vas a resucitar con ese cuerpo. Y ahora vamos a mirar rápidamente qué pasa con los que no morimos en ese rapto de la iglesia. Entonces, pero hay un aspecto más que me llama la atención de cómo era el cuerpo de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 9. Creo que tú lo tienes allí, por favor, lo puedes leer. Hechos 1:9. ¿Qué dice? Sí. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¡Wow! Voló. O sea, dice que vamos a resucitar con el cuerpo como Jesús. Vamos a resucitar también con un cuerpo que tendrá la capacidad de volar. Amigos, no vamos a necesitar avión. Ya no vamos a necesitar más que movilizarnos. Podemos volar con ese poder. Por eso vamos a ser un pueblo muy especial. Y por eso dice Jesús: vosotros sois mi especial tesoro, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier pueblo, somos un pueblo especial, iglesia. Gózate por eso en esta mañana.
En otra palabra, resucitó con el poder de poder vencer lo que llamaríamos la ley de la gravedad. Gravedad. De la gravedad. Poder vencer la ley de la gravedad. Será un cuerpo que jamás sufrirá cansancio, enfermedad y muerte. Con ese clase de cuerpo vamos a resucitar. Un cuerpo que ya no tendrá, jamás va a sufrir más cansancio, más enfermedad o más muerte. Se van a quitar una cantidad de estrés. Hoy la gente dice, no, esto no me lo como porque me engorda. Esto sí, esto no, porque esto me excede. No, ya cuando resucitemos no vamos a tener ese problema. Vamos a comer, pero no necesitamos. Vamos a comer, pero no vamos a necesitar de dieta, ni vamos a necesitar de esas dietas tan rigurosas, ¿verdad? De esas elípticas. Estoy estrenando elíptica en esta semana y wow, hoy fue 1 hora, pero duro. Pero hay que hacerlo porque mientras esté acá me tengo que cuidar. Pero también dice, ¿qué va a pasar con los cristianos entonces? Dice, los cristianos vivos seremos arrebatados. Primero el Señor viene a la nube y los muertos en Cristo resucitan. Escuchan la trompeta y se levantan. Entendamos esto, dice los muertos en Cristo. Aquí les aclaro un asunto. Solamente van a resucitar los creyentes que murieron del Pentecostés hacia acá, en la era de la iglesia. Porque el tiempo que estamos viviendo aquí ahora es el tiempo de la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Después termina en el arrebatamiento, termina el tiempo de la iglesia y empieza la gran tribulación. Empiezan la actividad en el cielo, regresamos a reinar 1000 años que se llama el milenio y después de eso sí vendrá el juicio final. Pero vamos a vivir esa gloriosa vida que el Señor nos va a dar y van a resucitar. Los demás van a resucitar en el juicio final. Pero aquí Jesucristo solamente va a venir a resucitar a los que fueron comprados por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Cuerpos transformados. Y aquí sí yo quiero que miremos otro pasaje para complementar esto en esta mañana, porque este tiempo del arrebatamiento de los cristianos, en el tiempo de los muertos, el único asombro que van a tener allí ¿cómo se llama la gente que cuida los cementerios? Los vigilantes, llamémoslo, ¿verdad? Es que van a estar sorprendidos acudiendo, yendo donde los administradores, decirle, mire, se abrieron un poco de tumbas, quedaron abiertas. Resulta que eran las tumbas donde están los cuerpos de los cristianos. Pero cuando los creyentes sean arrebatados, allí sí se va a empezar en este mundo la confusión más grande, más aterradora, y yo quiero que rápidamente sea la palabra la que nos instruya un poquito sobre eso. Mateo 24, 36 al 51, ¿qué dice ese pasaje? Mateo 24, 36. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Ese? Sí, correcto. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo. También en la Dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo. Una será llevada y la otra será dejada. O sea, uno es cristiano, la otra no. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Y en Mateo 25, 13 lo afirma de la siguiente manera. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día
Ni la hora. Ni la hora. Pero mire, ¿no les parece que eso va a ser de confusión? Claro. ¡Wow! El Se acostó la parejita y se despertó el hombre o la mujer y ¿qué pasó? Comienza a llamarlo por toda la casa y por ninguna parte escucha voces. Se mete a los cuartos y se da cuenta que los cuartos donde estaban sus hijos también están desocupados. Y sigue buscando y le pregunta a los vecinos y resulta que había un vecino al cual él había estado, la esposa le había estado discipulando, le habían estado hablando de Jesús, se acerca ya y dice, tampoco lo encuentran. Y la gente que estaban en ese cuarto que habían rechazado a Jesús, dice, aquí también estamos angustiados porque no la encontramos. Resulta lo que ha pasado es que el Señor se los ha llevado. ¿Ya le parece la confusión que va a haber? Yo creo que en ese día muchos aviones van a estar piloteados por cristianos y el piloto se lo llevó y el avión al piso. ¡Wow! El que le estaba sirviendo la comida en el restaurante a las personas se lo llevó y la gente se quedó esperando que le llevaran el almuerzo. Y nunca llegó porque desapareció. Eso va a ser un tiempo. Y van a decir que son los ovnis. Ahora van a decir que los ovnis se lo llevaron. Pero nosotros sabemos por la escritura que fue que se tuvo cumplimiento. Llegó la hora, llegó el día del arrebatamiento de la iglesia. Y la gran pregunta que podemos hacernos entonces es, ¿cómo estamos para ese día? ¿Cómo nos estamos preparando para ese tiempo? Por eso el último aspecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es eso, la preparación. ¿Cómo nos preparamos para que no importa donde usted se encuentre, donde esté, Dios lo levante? Si está en el templo, imagínese usted, pues se fue. Oiga, el predicador, el pastor le estaba predicando y de un momento se quedaron todos. ¿Y qué pasó con el pastor? ¿Qué pasó? Y las personas que habían llegado por primera vez de visita, dice, ¿qué pasó? ¿Esto quedó solo? Eso va a ser una cosa impresionante. Que estemos preparados, pueblo de Dios, iglesia, para que no importa en el lugar donde estemos, de allí seamos levantados. Porque no le estamos hablando de fantasías, le estamos hablando de la verdad. Porque Jesús no miente. Y Él dijo, yo me voy, pero yo vuelvo. Y yo creo que estamos en esos tiempos. Más bien, debemos ocuparnos en prepararnos para ese momento. ¿Y cómo nos preparamos? En primer lugar, naciendo de nuevo. Hay que nacer de nuevo, amigo. Hay que nacer de nuevo. Hay que conocer a Jesús. Hay que entregarle la vida a Jesús para que lo transforme, lo cambie. Hay que tener a Cristo en el corazón. Hay que tener el Espíritu Santo en el corazón. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Cuando llegó el esposo, que es una representación de esto, dice que una tenían el aceite y otras estaban sin aceite. Y los que tenían aceite se fueron, las que no tenían aceite se quedaron. Porque el Espíritu Santo solamente mora en cristianos, en hijos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso es importante cuando una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en él para guiarlo, para sustentarlo, para fortalecerlo y para darle poder para enfrentar todas las circunstancias que como humanos aquí en esta tierra vivimos. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Primero, naciendo de nuevo. Segundo, viviendo para Dios. Ya es tiempo. Este es un momento. Estamos viviendo en estos tiempos cuando Josué, como el tiempo cuando José enfrentó al pueblo de Israel y dijo, ustedes verán si quieren seguir adorando a otros dioses, pero yo entonces he decidido una cosa, que con mi familia vamos a servir a Dios. Yo en mi casa serviremos a Dios.
No importa, hermano, lo que te digan las cantaletas que da tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu papá, tu vecino, tu amigo, tu novio, tu novia, etcétera, tu patrón. No importa quién se burle. Este es un tiempo para que tú le creas a Dios, le creas a su palabra y te prepares para este tiempo. Porque este tiempo ya no necesita más señales. Este tiempo se puede dar, este acontecimiento se puede dar en cualquier momento. Así que si algo bueno debemos hacer es prepararnos, renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a todas aquellas cosas que nos han alejado de Dios y alinear nuestras vidas con Dios y con su palabra. Servirle, no hay más. No hay más. Este es un tiempo para decirle al Señor, ¿en qué quiere que te sirva? Este es un llamado para los ejecutivos, para los profesionales, para los hombres de negocio, donde estén, para los empresarios, para el ama de casa, para el joven, para el niño, para todo mundo, donde esté, ser un instrumento de servicio para Dios. Este es un tiempo de servir a Dios. Este es un tiempo de no tener más excusas y más, ¿cómo decimos? Ponerle más justificaciones o peros. Este es un tiempo para decirle, Señor, mi vida te la voy a entregar y la voy a desgastar en ti, en el buen sentido de la palabra. Este es un tiempo para vivir una vida llena del Espíritu Santo y no nos pase como las 5 vírgenes que no tenían suficiente aceite en sus lámparas y cuando vino el novio se quedaron. Jesús viene por su novia, por eso dice que ya va a haber una boda. Porque allá nos vamos a casar espiritualmente con Jesús. La iglesia es su novia. Y esa novia debe estar aquí preparada, limpia, santificada y llena del Espíritu Santo para servirle, para servirles. Concluimos entonces diciendo que todo esto, Pablo concluye, dice, frente a esta realidad de que Jesús puede venir en cualquier momento. Frente a esta realidad que no tenemos que esperar más, que se cumplan más señales, porque ya están cumplidas. Entonces, tenemos que llenarnos de esa esperanza. Versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia, este es el tiempo para que se acaben los chismes, para que se acaben las murmuraciones, para que se acaben las divisiones, porque Dios va a llevar su iglesia, no importa dónde se congregue, bautistas, presbiterianos, pentecostales o no pentecostales, etcétera. Todos si han nacido de nuevo de allí, el Señor se los va a levantar, ortodoxos o no ortodoxos, no importa el todo que usted crea en Jesús y que no niegue la palabra, pero no importa qué diferencias doctrinales tenga, si tiene claro el plan de salvación de allá, Dios te va a levantar. Así que es mejor que no nos convirtamos aquí en dioses diciendo quién se va a ir y quién no se va a ir. Se van a ir los que han nacido de nuevo, los que han vivido para Dios, los que se han entregado a un servicio para Dios y los que han creído que el Espíritu Santo los llena y que los dones son para servirle a Dios acá en la tierra. Dios los va a levantar de los 4 extremos, no importa dónde estén y no importa dónde se estén congregando. Por eso yo soy muy temeroso. Hay unos cristianos que me dicen, pastor, y esa persona que murió, ¿sí será salva? Digo, yo no soy Dios. Eso dejémoslo para que Dios se lo diga, porque el Señor solamente lo conoce su corazón y conoce cuál es su vida. Y uno sí tiene que tener la esperanza, sí tenemos que hablar de Jesús, por supuesto, para que la gente se prepare, pero Dios va a llevar la iglesia. Vamos a tener sorpresas. Vamos a tener sorpresas. Un gran teólogo decía, cuando Cristo venga y cuando esté allá, yo voy a tener 3 sorpresas. 3 sorpresas me voy a llevar de este tiempo que estamos hablando. Dice, primera sorpresa, no encontrar allá, en la presencia de Dios, las personas que yo pensaba que iban a estar. Me voy a llevar una segunda sorpresa y es encontrar allá la que yo jamás me imaginé que iba a estar. Pero ya va a estar. Tú te crees más santo, tú te crees que tienes la pureza, que tú eres, los demás son herejes. Cuidado, que busques a Dios. Y la tercera sorpresa es la mejor. Y la tercera sorpresa, dice él. Y la tercera sorpresa
es, ay, pero con satisfacción, encontrarme yo. Encontrarme yo. Oiga, yo me imagino ese tiempo va a ser glorioso. ¿Usted les parece allí encontrarme yo con mis 2 cuchitos que murieron, mi papá y los tuyos? ¡Wow! Yo creo que mi suegra nuevamente allá me va a hacer la torta de banano. Me va a celebrar el cumpleaños con la torta de banano. ¿Ves? Allá nos vamos a encontrar. ¿Usted les parece? Por eso, aliéntese, déjense de tontería, déjense de gastarse la vida con tonterías acá, que si esto es o que esto es, cómo se interpreta esto, cómo no se interpreta. Nos estamos enredando aquí y sabiendo que hay cosas de mayor trascendencia, de mayor trascendencia. Si tú estás siguiendo a un hombre te vas a quedar, pero si estás siguiendo a Jesús te vas a ir. Amén. Eso sí te lo aseguro. Si tú me estás siguiendo a mí, te vas a quedar como tu pastor. Pero si estás siguiendo al Jesús que yo les predico, se van a ir. Es mejor entonces que miren, revisen a quién están siguiendo, a quién están sirviendo, a quién le están sirviendo. Porque este es un día glorioso. Por eso les animo en esta mañana a que qué mejor manera de celebrar este rato de la iglesia como participando de la cena, ¿verdad? Amén. Así que después preparen sus peticiones, preparen sus necesidades, tenganla allí pendiente, porque mi esposa nos va a guiar en este tiempo de la oración de la cena. Vamos a participar en familias de la cena, pero después te vamos a terminar con una oración, porque la verdad que este ha sido un buen tema que el Señor nos ha dado hoy. Vamos a escuchar una canción que nos habla de lo que somos para Dios, de lo que Él quiere que nosotros hagamos, de sus llamados. Él ha venido. ¿Cómo nos quiere encontrar hoy? No ha buscado ni a sabios ni a ricos. Solo quiere que yo le siga. Él nos ha mirado a cada uno. Gracias, Jesús. Y sonriendo nos ha dicho nuestro nombre. Gracias, Jesús. Adórale allí donde estás, iglesia. En la arena. Adórale. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Prepárate ahí como familia para celebrar la Santa Cena. Hoy es el día para celebrar, para decir, Señor, tú quieres que celebremos. Gracias porque tú moriste en la cruz. Y en la cruz tú ganaste para nosotros la salvación. Tú ganaste, Señor. Tú venciste a Satanás y lo colocaste bajo nuestros pies. Tú fuiste a la cruz por amor. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz. Y, Señor, gracias porque nosotros vamos a ir, nos vamos a encontrar contigo, vamos a ir en el arrebatamiento. No porque hagamos cosas buenas o malas, sino porque te aceptamos a ti. Gracias, Padre. Señor, gracias porque fuiste tú. Nosotros, Señor, te aceptamos y cuando el Padre nos mira, te ve a ti como el Santo. Y por eso nosotros vamos y vamos al cielo, no por nuestros méritos, sino por todo lo que Jesús hizo. Amén.
Señor, yo oro también por cada persona, por cada cristiano que incluso se siente mejor que otros. Señor, que cree que porque ora más, que cree que porque ayuna más, está mejor. Pero Señor, gracias porque tú nos dices, no es por eso. No es por lo que hagas, es por lo que mi Hijo hizo por ti. Gracias, Jesús, porque por amor tú fuiste a la cruz y tú en la cruz ganaste nuestra salvación. Por tus méritos es que nosotros nos podemos presentar delante de ti. Jesús. Ayúdanos a reconocer eso y a ser humildes y a no juzgarnos los unos a los otros. Amén. Y ahí, con tu familia, por eso, una de las prácticas que hacemos cuando recibimos a Cristo es el bautismo. Pero el bautismo no es que tiene que ser para participar de la cena. No es el requisito, ese es el requisito para demostrar que realmente yo estoy decidiéndome. Por eso en este momento tu familia toda puede participar. Que es que no es bautizado, no importa. Si recibió a Cristo, es lo más importante que reciba, que se apropie de la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todo tu amor. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz y en la cruz tú le quitaste todo derecho legal a Satanás sobre nuestras vidas, sobre cada una de las cosas que Satanás tenía en contra de nosotros. Tú la clavaste en la cruz, todos los decretos que nos era contrario. Gracias, Jesús. Participa de la cena. Únete ahí con tu hijo, con tu esposo, con tu familia y adoremos a Dios y digámosle gracias, gracias Jesús, gracias porque tú todo lo ganaste y todo lo hiciste a mi favor. Y yo por eso hoy quiero conmemorar, como tú dijiste, que Señor, tomáramos el pan, participáramos del pan y participáramos de la copa. Gracias, Señor. Levanta allí en esta mañana ese pan. Gracias. Que nos recuerda en este día la obra de Cristo en la cruz. Amén. Llevando nuestros pecados, Amén. llevando nuestras maldiciones, Amén. llevando toda iniquidad, llevando toda atadura, pero también llevando toda enfermedad. Y recordemos esta copa que nos recuerda la sangre de Cristo, Amén. con la cual nos limpió de todo pecado pasado, presente y futuro. Amén. Pero esa sangre de Cristo que aún hoy sigue siendo efectiva, nos sigue lavando, nos sigue limpiando, para que todos los días podamos presentarnos y acercarnos hasta el lugar santísimo y adorar al Dios de reyes y Señor de señores. Amén. Señor, gracias te damos en este día Gracias, Señor. por ese pan, por esa Amén. copa. Amén. Permite, Señor, que al participar como familia en esta mañana, esto nos traiga la unidad del Espíritu. Amén. Que esto traiga, Señor, sanidad. Amén. Que traiga restauración. En este día, oramos por esos miembros en la familia que se han estado resistiendo a seguirte. Tal vez, Señor, posiblemente por un mal testimonio.
Pero esa no es una justificación, Señor, porque tú eres santo. Y al que estamos buscando es santo, 3 veces santo. Pero oramos por esa persona que hoy, Señor, también rinda su corazón a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Reconcíliate ahí. Así es. Si esta semana has ofendido Gracias, Jesús. a tu familia, si no has actuado de la manera como Dios quiere, pide perdón. Si te sientes culpable, perdónate a ti mismo, porque Jesús ya te perdonó. Perdonémonos los unos a los otros y declaremos que somos una familia en Dios, que nos amamos, que nos perdonamos. Gracias, Señor. Y allí en esta mañana, entonces, toma tu pan, tu copa y participemos. Y vamos a orar entregándole esta semana al Señor. Que nos guarde, que nos proteja, para que nos provea. Para que nos provea. Y también para que nos use como instrumento de bendición, de paz. Amén. En medio de estos días difíciles. Que podamos ser usados, nuestros labios sean usados para llevar esperanza, para llevar amor, Amén. para llevar una palabra de consolación. Como decía Pablo al final, dice, este gran acontecimiento, decía que debe llevarnos a que nos animemos los unos con los otros, con esas palabras, pero que debe ser una esperanza que nos santifique todos los días, a ser más como Cristo. Amén. Pero también debe ser una esperanza que todos los días nos debe llevar a un compromiso con la evangelización. Amén. Con alcanzar a los que no han conocido al Señor. Amén. Qué bendición, ¿no? Yo no me alcanzo a entender cómo nos van a agradecer a aquellas personas que estarán allá con nosotros porque le hablamos de Jesús. Yo espero encontrarme allá con todos los que me discipularon para agradecerle una vez más. Gracias a ellos. Gracias a un Garay, Carmen Garay, a un Nelson Aguilar, a un Delio Martínez, a un Colin Crawford, que me guió en todo este camino profético y se convirtió en uno de mis mejores mentores, etcétera. Dale gracias. Ya están en la presencia de Dios todos. Así que levanta tus manos allí donde estás en esta mañana. Y vamos a orar pidiendo protección por la iglesia, Amén. por sus familias. Vamos a pedir protección por sus trabajos. Vamos a pedir protección por sus cuerpos para que sean guardados de cualquier enfermedad, en especial de este coronavirus. En el nombre de Amén. Jesús declaramos que la sangre de Cristo Amén. rechaza cualquier Amén. introducción de esta epidemia a sus casas. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Que los que tienen que salir a laborar, Señor, salen cubiertos con la sangre de Cristo. Y que ninguna enfermedad los va a contagiar, los va a contaminar, los va a tocar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, creyendo que a los que se le han cerrado negocios, Señor, se van a abrir esos negocios en el nombre de Jesús. Que los que se han quedado sin empleo, Señor, nuevamente los van a llamar a un empleo, Padre, en el nombre de Jesús. Pero que no va a faltar, recuerda. Recuerda lo que Dios te dice, nunca va a faltar su pan en tu casa. Amén. Nunca tendrás falta de ningún bien. Amén. Porque Jehová, tu pastor, está Amén. atento, pendiente de todo lo que te sucede, de todo lo que tienes y de lo que no tienes. Señor, gracias te damos en esta mañana por bendecirnos Gracias. como iglesia, por bendecir esta nación, por bendecir nuestros gobernantes. Amén. Ponemos esta nación y el mundo, Amén. Señor, bajo tu cuidado. Amén. Y en especial tu pueblo, tu iglesia, Amén. Dios mío, para que seamos esa voz profética, seamos esa voz de esperanza, esa voz de salvación y de gracia. En el nombre de Jesús, y a ti te damos la honra, y a ti te damos la gloria, porque solo tú la mereces, Señor. Amén y amén. Y Él ha prometido Amén. que en tiempo de hambre sus hijos seremos saciados. Amén. Apropiate de Dios. Aleluya.
Un abrazo en el Señor, que Dios les bendiga. Les animamos a estar atentos esta semana de nuestros programas de clamor y también de familia los sábados a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos
tu verdad.